El hijo del millonario nunca había reído, hasta que vio a la niñera hacer un gesto inesperado. 15 niñeras profesionales fracasaron antes que ella. Sin estudios ni técnicas, solo con un muñeco de hierba y el corazón abierto, Lucía logró lo imposible, hacer sonreír al hijo del millonario que vivía atrapado en silencio. Es la 15ª niñera que renuncia, señor Rivero. La voz de doña Teresa resonaba en el amplio despacho mientras agitaba la carta de renuncia en su mano arrugada. La señorita Fernández dice que no puede trabajar con un niño que no responde a ningún estímulo. Se va hoy mismo. Alejandro Rivero ni siquiera levantó la mirada de los documentos que revisaba. Sus dedos tamborilearon sobre la superficie lustrosa del escritorio, único indicio de la tormenta que se agitaba bajo su expresión impasible. Encuéntrele un reemplazo, respondió con voz cortante. Cuanto antes. Pero señor, ya hemos agotado todas las agencias especializadas. Nadie con credenciales quiere venir después de cómo se ha corrido la voz sobre el pequeño Matías. Al escuchar el nombre de su hijo, Alejandro finalmente alzó la vista. Sus ojos grises, del mismo tono que los del niño, se clavaron en el ama de llaves con una intensidad que habría intimidado a cualquiera. Entonces busque a alguien sin credenciales, sentenció. No me importa de dónde la saque, pero mi hijo necesita a alguien que lo cuide mientras yo trabajo. ¿Está claro? Doña Teresa, que llevaba toda una vida al servicio de la familia Rivero y había visto crecer al propio Alejandro, fue la única que no retrocedió ante aquella mirada. Hay una muchacha, dijo después de un momento de reflexión. Trabaja en la casa de mi hermana, limpiando y ayudando con sus nietos. No tiene estudios, pero los niños la adoran. Mi hermana dice que tiene un don. ¿Un don? El sarcasmo en la voz de Alejandro era evidente. Lo que mi hijo necesita no son dones místicos, sino estabilidad y atención profesional. Con todo respeto, señor, respondió doña Teresa, irguiéndose en toda su estatura, que no era mucha, lo que su hijo ha tenido son 15 profesionales que han salido huyendo. Quizás lo que necesita es simplemente alguien que lo quiera. El silencio que siguió a esas palabras fue denso, cargado con el eco de una verdad que nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta. Alejandro se levantó y caminó hasta el ventanal, dándole la espalda a la mujer mientras observaba los jardines donde, a lo lejos, un pequeño niño se sentaba solo bajo un árbol, inmóvil como una estatua. Tráigala, concedió finalmente, sin volverse. Pero será su responsabilidad, Teresa. ¿Y si no funciona? Lo sé, señor, asintió la mujer. La llamaré ahora mismo. Cuando el ama de llaves salió, Alejandro permaneció junto a la ventana, observando a su hijo. Desde la muerte de Claudia, Matías no había vuelto a hablar ni a reír. Los médicos habían hablado de trauma, de mutismo selectivo, habían recomendado terapias y especialistas. Todos habían fracasado. Quizás lo que necesita es simplemente alguien que lo quiera. Las palabras de doña Teresa reverberaban en su mente. ¿Acaso él no quería a su hijo? Por supuesto que sí. Lo amaba más que a su propia vida. Pero cada vez que miraba a Matías, veía los ojos de Claudia, escuchaba el eco de su risa, sentía el dolor de su ausencia con renovada intensidad. El sonido del teléfono lo arrancó de sus pensamientos. Señor Rivero, era la voz de su secretaria, la junta directiva está esperando. Voy en camino, respondió, apartándose de la ventana. Echó un último vistazo a su hijo antes de tomar su saco y salir del despacho. Un día más intentando mantener a flote un imperio empresarial mientras su mundo personal se desmoronaba en silencio. Lucía Durán terminaba de fregar el piso de la cocina cuando el teléfono sonó. Se secó las manos en el delantal y corrió a contestar, temiendo que fuera algo relacionado con su madre enferma. «Diga», respondió, sin aliento. «¿Lucía?» «Soy Teresa, la hermana de la señora Martínez». Lucía sonrió al reconocer la voz. Doña Teresa había venido varias veces a visitar a su hermana y siempre tenía palabras amables para ella. «Doña Teresa, qué gusto saludarla». «Lucía, escúchame con atención», la voz de la mujer sonaba más seria de lo habitual. «Necesito preguntarte algo importante».
¿Estarías dispuesta a dejar tu trabajo actual por uno que paga el triple, pero que es mucho más desafiante? El corazón de Lucía dio un vuelco. El triple. Con ese dinero podría pagar el tratamiento de su madre y quizás hasta mudarse a un lugar mejor que el cuarto que compartían en la vecindad de Iztapalapa. ¿De qué se trata, doña Teresa? Cuidar a un niño. Es pequeño y, bueno, es especial. No habla, no sonríe. Su madre falleció y desde entonces vive en su propio mundo. Nadie ha logrado conectar con él. Lucía sintió una opresión en el pecho. Conocía bien el dolor de perder a alguien amado. Su padre había muerto cuando ella era apenas una niña, dejándola solo con su madre y un vacío que nunca se había llenado del todo. ¿Por qué yo? Ni siquiera terminé la primaria, doña Teresa. Seguramente hay personas más calificadas. Ya pasaron muchas de esas personas calificadas por esta casa, mijita. Y ninguna ha durado. Lo que este niño necesita no está en los libros. Lucía guardó silencio, pensando en su situación. La señora Martínez era buena con ella, pero el sueldo apenas alcanzaba para las medicinas de su madre. Y si era honesta consigo misma, la idea de ayudar a un niño que sufría despertaba algo profundo en su interior. ¿Cuándo podría conocerlo? Preguntó finalmente. Ahora mismo, si es posible, respondió doña Teresa, y el alivio en su voz era evidente. Te enviaré un auto. Empaca tus cosas, porque si aceptas, vivirás en la mansión. ¿Mansión? Lucía casi suelta una risa nerviosa. Su experiencia con mansiones se limitaba a las telenovelas que ocasionalmente veía con su madre en el pequeño televisor de su vecina. Diré, decidió, sin detenerse a pensar demasiado. Pero no prometo nada, doña Teresa. Primero quiero conocer al niño. Es todo lo que pido, mijita. El auto llegará pronto. Al colgar, Lucía miró sus manos enrojecidas por el trabajo doméstico y sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza. Había algo en la voz de doña Teresa, una urgencia que iba más allá de la necesidad de encontrar una niñera. Como si el destino de aquel niño desconocido y el suyo propio estuvieran entrelazados de alguna manera misteriosa. Nunca había sido supersticiosa, pero mientras empacaba sus escasas pertenencias en una maleta desgastada, no pudo evitar pensar que quizás su madre tenía razón cuando decía que Dios aprieta, pero no ahorca. Tal vez esta era la oportunidad que tanto habían esperado. El auto que llegó no era el vehículo lujoso que había imaginado, sino un sedán negro, discreto pero elegante. El chofer, un hombre mayor de aspecto amable, le abrió la puerta con una sonrisa respetuosa. Señorita Durán, soy Ernesto. La llevaré a la residencia de los Rivero. Rivero. El apellido le sonaba de algún noticiero o periódico, pero no lograba ubicarlo exactamente. Durante el trayecto, observó cómo los barrios conocidos iban quedando atrás, dando paso a avenidas más amplias y zonas residenciales cada vez más exclusivas. Finalmente, el auto comenzó a ascender por una colina arbolada, alejándose del bullicio de la ciudad. Es allí, señaló Ernesto, cuando una enorme propiedad apareció tras una curva. Lucía contuvo el aliento. La mansión de los Rivero era más imponente de lo que su imaginación había conjurado, una construcción moderna de líneas elegantes, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y protegida por altos muros y un sistema de seguridad que parecía sacado de una película. Al detenerse frente a la entrada principal, Lucía sintió que el estómago se le encogía. ¿En qué se había metido? Ella, que nunca había salido de los barrios humildes de la ciudad, que apenas sabía leer y escribir, que no tenía más educación que la que había adquirido a base de trabajo duro y observación. ¿Qué podía ofrecer en un lugar como este? Doña Teresa la esperaba en la puerta, su figura pequeña y enérgica destacando contra la imponente fachada. Llegaste, la saludó con un abrazo cálido. Gracias por venir, mijita. No prometo nada, reiteró Lucía, aferrándose a su maleta como si fuera un escudo. Primero quiero conocer al niño. Por supuesto, asintió la mujer. Pero antes, hay algunas cosas que debes saber. La condujo al interior de la mansión,
a través de un vestíbulo de mármol que hacía que sus pasos resonaran como en una catedral. Lucía observaba todo con ojos muy abiertos, los cuadros que seguramente valían más que todo lo que ella había ganado en su vida, los muebles que parecían pertenecer a un museo. La sensación general de riqueza y poder que emanaba de cada rincón. El señor Rivero es un hombre ocupado, explicó doña Teresa mientras caminaban. Dirige varias empresas y rara vez está en casa durante el día. La madre del niño falleció en un accidente. Desde entonces, Matías no habla, no ríe, apenas come. Los médicos dicen que es una forma de trauma, pero ningún tratamiento ha funcionado. ¿Qué edad tiene?, preguntó Lucía. Tiene 5 años, respondió doña Teresa, y su voz se suavizó. Es un niño hermoso, Lucía. Inteligente, aunque no lo demuestre. Antes del accidente era alegre, curioso, ahora es como si una parte de él hubiera desaparecido junto con su madre. Llegaron a una puerta que daba al jardín trasero. A través del cristal, Lucía pudo ver a un niño pequeño sentado bajo un árbol, completamente inmóvil, con la mirada fija en algo que solo él parecía ver. Ahí está, señaló doña Teresa. Pasa horas así, sin moverse, sin reaccionar. Las otras niñeras intentaron de todo, juguetes caros, cuentos, incluso terapias especializadas. Nada funciona. Lucía observó al pequeño y sintió que algo se removía en su interior. Había una soledad tan profunda en aquella pequeña figura, un dolor tan intenso emanando de su quietud, que casi podía palparlo. ¿Puedo acercarme a él?, preguntó. Claro, pero no esperes que responda, advirtió doña Teresa. Y no menciones a su madre. Es la única regla absoluta en esta casa. Lucía asintió y salió al jardín. El aire era fresco, perfumado por las flores que bordeaban el camino de piedra. Se acercó lentamente al niño, sin prisa, como quien se aproxima a un animalito asustado. Al llegar junto a él, no dijo nada. Simplemente se sentó en el césped, a una distancia prudente, y comenzó a arrancar briznas de hierba, formando una pequeña pila entre sus dedos. No intentó llamar su atención ni forzar un contacto. Solo estaba allí, compartiendo el silencio, respetando su espacio. Pasaron los minutos. Desde la ventana, doña Teresa observaba la escena con una mezcla de esperanza y resignación. Había visto este mismo escenario repetirse con cada nueva niñera, el acercamiento, el intento, la eventual frustración. Pero esta vez algo fue diferente. Lucía comenzó a tararear suavemente mientras trenzaba las briznas de hierba. No era una canción infantil ni una nana conocida, sino una melodía sencilla que su propia madre le cantaba cuando era niña. Sus dedos, acostumbrados al trabajo manual, transformaban las hebras verdes en una pequeña figura, un muñequito rudimentario con brazos y piernas. No miraba directamente al niño, no invadía su espacio, no exigía su atención. Solo existía junto a él, creando algo con sus manos, compartiendo una melodía que venía de su propia infancia. Y entonces, lo impensable ocurrió. Matías giró ligeramente la cabeza hacia ella. No fue un movimiento dramático, apenas perceptible, pero para doña Teresa, que conocía cada gesto del niño, fue como si hubiera gritado. El pequeño observaba las manos de Lucía, siguiendo sus movimientos mientras ella daba forma al muñeco de hierba. Lucía, ajena a la trascendencia del momento, continuó con su tarea, ahora añadiendo pequeñas flores silvestres que crecían entre el césped como adornos para su creación. Cuando terminó, colocó el muñequito en el suelo, a medio camino entre ella y Matías. Se llama Verdín, dijo con naturalidad, como si estuviera hablando consigo misma. Mi papá me enseñó a hacerlos cuando yo era pequeña. Decía que la hierba tiene su propia magia, porque aunque la cortes, siempre vuelve a crecer. Por primera vez, miró directamente al niño, sin expectativas, sin presión, solo reconociendo su presencia. Me llamo Lucía, se presentó. Y me gusta sentarme bajo los árboles, igual que tú. No esperaba respuesta y no la obtuvo. Pero cuando se levantó para regresar a la casa, notó algo que la dejó sin aliento, el muñeco de hierba ya no estaba donde lo había dejado. Estaba en la pequeña mano de Matías,
quien lo sostenía con delicadeza, como si fuera un tesoro frágil y precioso. Desde la ventana, doña Teresa se llevó una mano al pecho. Y detrás de ella, recién llegado y aún con el saco del traje puesto, Alejandro Rivero observaba la escena con una expresión indescifrable en su rostro. El hijo del millonario no había reído, no había hablado, pero por primera vez en mucho tiempo, había mostrado interés por algo, o por alguien. Lucía regresó a la casa sin saber que había sido observada. Al entrar, se encontró cara a cara con Alejandro Rivero. La presencia del hombre llenaba el espacio, imponente en su traje oscuro y con una mirada penetrante que parecía atravesarla. Señor Rivero, doña Teresa se apresuró a hacer las presentaciones. Esta es Lucía Durán, la joven de quien le hablé. Lucía intentó alisar su sencillo vestido, súbitamente consciente de su apariencia, el cabello recogido en una coleta simple, las manos ásperas por el trabajo doméstico, las mejillas sonrojadas por el sol. Frente a ella, Alejandro Rivero representaba un mundo completamente ajeno al suyo, refinado, poderoso, inalcanzable. Buenas tardes, señor, saludó, con una voz más firme de lo que esperaba. Él la estudió sin disimulo, evaluándola con la misma precisión con que seguramente evaluaba adquisiciones y contratos. Te vi con mi hijo, dijo finalmente. ¿Qué le diste? No era la pregunta que Lucía esperaba. Un muñequito de hierba, señor. Mi padre me enseñó a hacerlos cuando era pequeña. Ha sostenido ese muñeco durante 10 minutos, intervino doña Teresa, con un tono que mezclaba asombro y esperanza. Es la primera vez que muestra interés en algo desde. Se interrumpió, pero todos entendieron lo que no dijo. Alejandro mantuvo su expresión impenetrable, aunque algo imperceptible cambió en su mirada. ¿Tienes experiencia con niños?, preguntó, regresando su atención a Lucía. He cuidado a los nietos de la señora Martínez desde que eran bebés, respondió ella con sencillez. Y antes, a mis primos pequeños. ¿Formación profesional? Lucía bajó la mirada por un instante. Primaria incompleta, señor. Tuve que dejar la escuela para trabajar cuando mi padre falleció. Esperaba ver decepción en su rostro, pero Alejandro simplemente asintió, como confirmando algo que ya sabía. Doña Teresa te habrá explicado la situación, continuó. Mi hijo requiere atención constante. Vivirías aquí, con un día libre a la semana. La compensación es generosa, pero las expectativas también. Solo quiero aclarar algo, señor Rivero, interrumpió Lucía, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. No soy una profesional. No conozco técnicas especiales ni tengo títulos. Si está buscando a alguien así, no soy la indicada. Una expresión que podría interpretarse como respeto cruzó fugazmente el rostro de Alejandro. Precisamente por eso estás aquí, respondió. Los profesionales han fracasado. Quizás sea momento de intentar algo diferente. Se produjo un silencio, roto únicamente por el lejano canto de los pájaros en el jardín. Lucía pensó en su madre enferma, en el tratamiento que no podían pagar, en la oportunidad que representaba este trabajo. Pero sobre todo, pensó en aquel niño silencioso que ahora sostenía un muñeco de hierba como si fuera un tesoro. Acepto el trabajo, dijo finalmente. Pero necesito poder visitar a mi madre. Está enferma y soy todo lo que tiene. Alejandro intercambió una mirada con doña Teresa. Podrás visitarla en tu día libre, respondió. Y si surge alguna emergencia, Ernesto te llevará de inmediato. ¿Algo más? Lucía negó con la cabeza, abrumada por la rapidez con que su vida estaba cambiando. Bien, concluyó él. Doña Teresa te mostrará tu habitación y te explicará la rutina de Matías. Empiezas ahora mismo. Sin más palabras, Alejandro Rivero se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un silencio que pesaba como una sentencia. No te preocupes por él, susurró doña Teresa, tomándola del brazo. Su corteza es dura, pero por dentro. Bueno, vamos a instalarte. La habitación que le asignaron a Lucía era más grande que el apartamento entero donde vivía con su madre. Una cama individual con sábanas que parecían de nube, un armario de madera tallada,
un pequeño escritorio junto a la ventana que daba al jardín trasero. Simple comparada con el lujo del resto de la mansión, pero para ella, un palacio. El cuarto de Matías está al final del pasillo, explicó doña Teresa mientras le mostraba el lugar. El señor Rivero duerme en el ala opuesta de la casa. Rara vez sube antes de medianoche. Lucía asintió, absorbiendo cada detalle, cada instrucción. ¿Cuál es la rutina del niño?, preguntó, decidida a hacer bien su trabajo. La expresión de doña Teresa se ensombreció ligeramente. Ese es el problema, mijita. Apenas come, apenas duerme. Las otras niñeras intentaron imponerle horarios, actividades, pero él simplemente se desconecta. Como si no estuviera realmente aquí. Lucía pensó en el momento en el jardín, en cómo el niño había tomado el muñeco sin que ella lo presionara. Quizás no necesita que le impongan cosas, reflexionó en voz alta. Quizás solo necesita que lo acompañen mientras encuentra su propio camino. Doña Teresa la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Eso es exactamente lo que pienso yo. Pero nadie me escucha en esta casa, suspiró. El señor Rivero cree que todo se soluciona con especialistas y métodos. ¿Y la familia de la madre?, preguntó Lucía mientras deshacía su pequeña maleta. ¿No tienen contacto con el niño? Un silencio tenso siguió a su pregunta. Doña Teresa cerró la puerta antes de responder, bajando la voz como si temiera ser escuchada. La señora Claudia era hija única. Sus padres viven en Europa y, digamos que la relación con el señor Rivero no es buena. Culpan a la empresa, a los viajes constantes. Hace tiempo que no vienen. Lucía sintió, entendiendo la complejidad de la situación. Un niño traumatizado, un padre ausente aunque presente físicamente, una casa grande y vacía llena de silencios. ¿Puedo verlo nuevamente?, preguntó. A Matías. Claro, sonrió doña Teresa. De hecho, es hora de su merienda. Nunca come mucho, pero siempre intentamos. Bajaron a la cocina, un espacio sorprendentemente acogedor comparado con la formalidad del resto de la casa. Allí, una mujer regordeta que se presentó como Lola, la cocinera, preparaba una merienda que habría alimentado a varios niños, fruta cortada en formas divertidas, galletas caseras, un vaso de leche. Siempre preparamos opciones, explicó Lola al ver la expresión de Lucía. Nunca sabemos qué aceptará comer. ¿Puedo llevarle yo la merienda?, preguntó Lucía. Por supuesto, mijita, asintió doña Teresa. Generalmente merienda en el jardín, bajo su árbol. Lucía tomó la bandeja y salió nuevamente al jardín. El sol comenzaba a descender, bañando el paisaje con una luz dorada que suavizaba los contornos. Matías seguía exactamente donde lo había dejado, inmóvil bajo el árbol, pero el muñeco de hierba ya no estaba en su mano. Lo había colocado cuidadosamente sobre una piedra plana, como si fuera un pequeño altar. Se acercó sin prisa, con la bandeja en las manos, y se sentó a una distancia respetuosa. Te traje algo de comer, dijo con naturalidad, como si estuvieran manteniendo una conversación. Lola preparó fruta y galletas. Se ven deliciosas. No esperaba respuesta y no la obtuvo. Matías ni siquiera la miró. Pero Lucía no se desanimó. Colocó la bandeja entre ambos y comenzó a comer una de las galletas. Están recién hechas, comentó, disfrutando genuinamente del sabor. Mi mamá hace unas parecidas, pero con canela. Cuando era pequeña, me encantaba ayudarla a cortarlas con moldes. Siempre escogía la forma de estrella. Mientras hablaba, continuó comiendo tranquilamente, sin presionar al niño, sin expectativas. Le contaba sobre su madre, sobre la vecindad donde vivía, sobre el perro callejero que siempre la esperaba en la esquina para recibir un trozo de pan. Historias sencillas, cotidianas, narradas con la calidez de quien comparte sin exigir nada a cambio. No supo cuánto tiempo pasó así, hablando suavemente mientras el atardecer avanzaba. En algún momento, notó que una de las galletas había desaparecido de la bandeja. No hizo ningún comentario al respecto, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Desde la ventana de su despacho,
Alejandro Rivero observaba la escena con una mezcla de emociones que no se permitía nombrar. Había presenciado este mismo ritual cientos de veces, diferentes niñeras, diferentes enfoques, todas intentando conectar con su hijo. Todas fracasando eventualmente. ¿Qué tenía de especial esta joven sencilla, sin estudios ni experiencia profesional? ¿Por qué su hijo, que había ignorado a especialistas y terapeutas de renombre, había tomado un simple muñeco de hierba de sus manos? ¿Y por qué él mismo no podía dejar de observarla, cautivado por la naturalidad con que se sentaba junto a Matías, como si perteneciera a ese lugar? El teléfono sonó, arrancándolo de sus pensamientos. Señor Rivero, la videoconferencia con los inversionistas está por comenzar, anunció la voz de su asistente. Voy enseguida, respondió, pero no se movió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la escena del jardín, donde ahora Lucía recogía la bandeja. La galleta no había sido la única cosa que Matías había comido. La mitad de las frutas también habían desaparecido, y el vaso de leche estaba casi vacío. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una sensación que había olvidado, esperanza. Débil, frágil, pero presente por primera vez en mucho tiempo. Sacudió la cabeza, intentando regresar a su habitual pragmatismo. Era demasiado pronto para ilusionarse. Había visto pequeñas mejorías antes, solo para presenciar retrocesos devastadores después. Pero mientras se dirigía a su videoconferencia, no pudo evitar que sus pensamientos regresaran a aquella joven de manos ásperas y sonrisa cálida, que hablaba con su hijo como si el silencio entre ellos fuera un lenguaje que ambos entendían. La noche cayó sobre la mansión de los Rivero, trayendo consigo la hora que todas las niñeras anteriores habían temido, la hora de dormir. Según doña Teresa, era el momento más difícil del día. Matías rara vez conciliaba el sueño antes de la madrugada, y cuando lo hacía, las pesadillas lo despertaban gritando, aunque sin emitir sonido alguno. Gritos silenciosos que eran quizás lo más desgarrador de todo. Lucía preparó el baño como le habían indicado, agua tibia, sin demasiadas burbujas que pudieran alterarlo, toallas suaves y el pijama favorito del niño. Uno con pequeños aviones estampados que contrastaba con la gravedad de su expresión. Para su sorpresa, Matías no opuso resistencia cuando lo guió al baño. Se dejó desvestir y sumergir en la bañera con la misma expresión ausente de siempre, pero Lucía notó que sus músculos estaban menos tensos que antes. Mi mamá dice que el agua limpia por dentro y por fuera, comentó mientras le lavaba el cabello con movimientos suaves. Que por eso llueve, para limpiar el mundo y darle una nueva oportunidad cada vez. Sus palabras flotaban en el aire húmedo del baño, sin esperar respuesta. No intentaba forzar una conexión ni exigir atención. Simplemente estaba allí, compartiendo pensamientos simples mientras cumplía con su tarea. Al terminar el baño, lo envolvió en la toalla y lo ayudó a ponerse el pijama. Luego lo llevó a su habitación, un espacio que reflejaba claramente el trauma del niño, los juguetes intactos en las estanterías, como si nadie los hubiera tocado en mucho tiempo, los libros de cuentos cerrados. Con una fina capa de polvo, las cortinas siempre a medio cerrar, porque Matías no soportaba la oscuridad total pero tampoco la luz plena. Lo acostó en la cama y se sentó a su lado, sin intentar leerle un cuento como indicaba el protocolo dejado por las niñeras anteriores. En su lugar, comenzó a tararear suavemente la misma melodía que había compartido en el jardín. Es una canción de mi pueblo, explicó entre notas. Mi abuela decía que espanta los malos sueños y atrae a los buenos. Sus dedos, acostumbrados al trabajo manual, comenzaron a moverse en el aire, dibujando formas invisibles que acompañaban la melodía. Sombras proyectadas por la luz tenue de la lámpara formaban figuras en la pared, un pájaro, un conejo, un árbol meciéndose con el viento. Matías observaba las sombras con ojos muy abiertos, su respiración acompasándose gradualmente con la cadencia de la canción. No sonreía, no hablaba, pero había algo diferente en su mirada. Una chispa diminuta, como una estrella lejana en un cielo demasiado oscuro. Lucía continuó con su canción y sus sombras hasta que los párpados del niño comenzaron a pesarle. No intentó arroparlo ni besarlo. Respetaba su espacio, sus límites invisibles pero palpables. Cuando finalmente Matías cerró los ojos,
Lucía se levantó con cuidado para no despertarlo. Al volverse hacia la puerta, se sobresaltó. Alejandro Rivero estaba allí, observando la escena desde el umbral, con una expresión indescifrable en su rostro. Los ojos de Lucía se encontraron con los de Alejandro en la penumbra del pasillo. Él parecía diferente ahora, sin la armadura de su traje formal, con los primeros botones de la camisa desabrochados y el cabello ligeramente despeinado. Más humano, menos inalcanzable. Logró dormirse, murmuró él, como si temiera romper el frágil silencio que envolvía la habitación. No era una pregunta, sino una constatación teñida de asombro. Lucía simplemente asintió, cerrando suavemente la puerta tras ella. La canción, continuó Alejandro, mientras ambos se alejaban del cuarto del niño. ¿De dónde es? De mi pueblo, en Oaxaca, respondió ella, sorprendida por su interés. Mi abuela me la cantaba para dormir. Una expresión indescifrable cruzó el rostro de Alejandro. Por un instante, pareció a punto de compartir algo personal, pero el momento pasó tan rápido como había llegado. Normalmente despierta varias veces durante la noche, advirtió, retomando su tono práctico. Doña Teresa puede relevarte si necesitas descansar. No será necesario, respondió Lucía con sencillez. Estoy acostumbrada a dormir poco. Mi madre enferma suele necesitarme durante la noche. Algo en la manera directa y sin autocompasión con que Lucía hablaba de su situación parecía desarmar momentáneamente las defensas de Alejandro. La miró como si la viera realmente por primera vez, no solo la joven humilde contratada para cuidar a su hijo, sino una persona con su propia historia de dificultades y resiliencia. ¿Qué le ocurre a tu madre?, preguntó, con un interés que sorprendió a ambos. Tiene una enfermedad pulmonar crónica, explicó Lucía. Necesita tratamiento constante, medicinas caras. Se interrumpió, súbitamente consciente de que quizás estaba compartiendo demasiado. Alejandro Rivero no era su amigo ni su confidente, era su empleador, un hombre poderoso cuya vida no podía ser más diferente a la suya. Lo siento, no debería. No te disculpes, la interrumpió él. Preguntarme por tu madre en tu día libre. Ernesto puede llevarte a verla. El ofrecimiento, hecho con ese tono neutral que parecía ser su marca registrada, conmovió a Lucía más de lo que hubiera esperado. Gracias, señor Rivero. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Alejandro parecía querer decir algo más, pero finalmente solo asintió brevemente. Buenas noches, Lucía, se despidió, dando media vuelta para dirigirse a su despacho. Buenas noches, señor Rivero, respondió ella, observándolo alejarse por el pasillo. Solo cuando estuvo sola, Lucía se permitió liberar el aliento que había estado conteniendo. Había algo intimidante y a la vez fascinante en aquel hombre, como si bajo su fachada de control y distancia se ocultara un mundo de emociones contenidas. Un mundo tan silencioso y aislado como el de su hijo. La mañana siguiente comenzó temprano para Lucía. Se despertó antes del amanecer, como lo hacía en su antiguo trabajo, y pasó unos minutos desorientada al encontrarse en aquella habitación elegante que no reconocía como propia. Al recordar dónde estaba y por qué, una mezcla de nerviosismo y determinación la invadió. Se vistió con la ropa sencilla pero limpia que había traído, ignorando las prendas nuevas que alguien había colocado en el armario. Prefería sentirse ella misma, al menos por ahora. Bajó silenciosamente a la cocina, donde encontró a Lola ya preparando el desayuno. La cocinera la recibió con una sonrisa cálida. ¿Madrugadora, eh? Igual que yo, comentó mientras amasaba lo que parecía ser pan dulce. ¿Quieres un café? Por favor, asintió Lucía, sentándose en un taburete junto a la isla central. ¿A qué hora despierta Matías? Lola se encogió de hombros mientras servía el café en una taza sencilla. Depende. A veces con el sol, a veces mucho después. Las pesadillas, bueno, no siempre lo dejan descansar bien. Anoche durmió tranquilo, comentó Lucía, soplando suavemente su bebida caliente. Lola la miró con interés. ¿Sin despertarse? Eso sería la primera vez en mucho tiempo.
Lucía sonrió levemente, sintiendo una pequeña victoria en ese detalle aparentemente insignificante. Pero no quería crear falsas expectativas, ni para los demás ni para sí misma. ¿Puedo ayudarte con algo?, ofreció, señalando los preparativos del desayuno. No me gusta estar sin hacer nada. Puedes pelar esas frutas, si quieres, respondió Lola, señalando un cuenco con mangos y papayas. A Matías le gusta la fruta cortada en cubitos pequeños. Mientras trabajaban juntas, Lucía aprovechó para aprender más sobre la casa y sus habitantes. Lola resultó ser una fuente inagotable de información. Llevaba trabajando para los Rivero desde antes del nacimiento de Matías y había presenciado tanto los días felices como la tragedia que había cambiado todo. El señor era diferente antes, comentó en voz baja, como si temiera ser escuchada. Sonreía, ¿sabes? Tenía proyectos con su esposa, viajes, planes para el futuro. Desde el accidente, es como si una parte de él hubiera muerto también. Lucía escuchaba atentamente mientras sus manos trabajaban con destreza, cortando la fruta en trozos perfectamente uniformes. ¿Qué le pasó exactamente a la señora?, preguntó con cautela, sabiendo que estaba pisando terreno delicado. Lola bajó aún más la voz. Iban de vacaciones, los tres. Un viaje sorpresa que el señor había planeado. Pero hubo una tormenta terrible, hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado dolorosas. El auto se salió de la carretera en una curva. La señora murió al instante. El señor y el niño sobrevivieron, pero Matías presenció todo. Desde entonces, no ha dicho una sola palabra. Lucía sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía mejor el silencio del niño, su mirada perdida, su desconexión del mundo. No era simple trauma, era una herida tan profunda que las palabras resultaban insuficientes para expresarla. ¿Y el señor Rivero? ¿Él también estuvo herido? Físicamente, solo cortes y contusiones, respondió Lola, metiendo el pan en el horno. Pero por dentro. A veces pienso que se culpa por lo sucedido, aunque fue un accidente. Nadie podía prever esa tormenta. Su conversación fue interrumpida por el sonido de pasos en la escalera. Doña Teresa apareció en la cocina, seguida por Alejandro Rivero, ya completamente vestido para el trabajo con un traje impecable que contrastaba con la apariencia ligeramente desaliñada de la noche anterior. «Buenos días», saludó formalmente. «Veo que ya estás adaptándote, Lucía». Ella sintiéndose inexplicablemente nerviosa bajo su mirada. «Quería ayudar con el desayuno», explicó, señalando la fruta que había cortado. Alejandro observó los perfectos cubitos de fruta con una expresión indescifrable. «Matías sigue dormido», informó doña Teresa, preparando una bandeja con el desayuno de su jefe. «Es la primera vez en mucho tiempo que duerme toda la noche sin interrupciones». Una chispa de algo parecido a la esperanza iluminó brevemente los ojos de Alejandro, pero se extinguió tan rápido que Lucía se preguntó si lo había imaginado. «Tengo reuniones todo el día», dijo, dirigiéndose principalmente a doña Teresa. «No me esperen para la cena». Su mirada se desvió brevemente hacia Lucía antes de tomar su maletín y salir, dejando tras de sí un aroma a colonia cara y una estela de preguntas sin respuesta. «No te lo tomes personal», comentó doña Teresa cuando los pasos de Alejandro se perdieron en la distancia. «Es así con todos». Lucía sintió, aunque algo en su interior le decía que había más en la actitud distante de Alejandro Rivero que simple frialdad. Había visto el modo en que miraba a su hijo cuando creía que nadie lo observaba, con una mezcla de amor desesperado y absoluto terror, como quien contempla un tesoro precioso que teme perder en cualquier momento. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un sonido en el monitor de bebé que doña Teresa llevaba consigo. Un pequeño movimiento, señal de que Matías estaba despertando. «Iré yo», se ofreció Lucía, secándose las manos en el delantal que Lola le había prestado. Subió las escaleras con paso decidido pero tranquilo. Al entrar en la habitación del niño, lo encontró sentado en la cama, con la misma expresión ausente de siempre. Pero Lucía notó un pequeño detalle que le hizo sonreír. Junto a su almohada estaba el muñeco de hierba que ella había hecho el día anterior, ahora algo marchito pero cuidadosamente colocado como si fuera un guardián nocturno.
Buenos días, Matías, saludó con voz suave, sin esperar respuesta. ¿Dormiste bien? Lola está preparando un desayuno delicioso. Hay pan dulce recién horneado que huele maravilloso. Mientras hablaba, abría las cortinas para dejar entrar la luz matutina. Luego se acercó al armario para sacar la ropa del día. ¿Qué te parece esta camiseta azul?, preguntó, mostrándole la prenda. Mi color favorito es el azul. Me recuerda al cielo en los días claros, cuando parece que puedes ver hasta el infinito. Continuó su monólogo tranquilo mientras ayudaba al niño a vestirse. No había prisa, no había exigencias, solo la calma de una rutina que comenzaba a establecerse entre ellos. Matías se dejaba hacer sin resistencia, pero tampoco colaboraba activamente. Era como vestir a una muñeca, pensó Lucía con cierta tristeza. Una muñeca con ojos que lo veían todo pero no revelaban nada. Cuando terminó de prepararlo, le ofreció la mano para bajar a desayunar. No esperaba que la tomara, por supuesto. Según doña Teresa, Matías no soportaba el contacto físico desde el accidente. Por eso, cuando sintió unos dedos pequeños y fríos deslizarse tímidamente en su palma, Lucía tuvo que hacer un esfuerzo monumental para no mostrar su sorpresa. Con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, cerró suavemente su mano alrededor de la del niño y comenzó a caminar hacia la puerta. Lola preparó tu fruta favorita, comentó, manteniendo el tono conversacional para no hacer un gran acontecimiento de lo que acababa de suceder. Y creo que hay chocolate caliente también. Bajaron las escaleras tomados de la mano, un pequeño milagro que pasó desapercibido para todos excepto para doña Teresa, que los observaba desde el recibidor con los ojos húmedos de emoción contenida. El desayuno transcurrió sin incidentes notables, salvo por el hecho de que Matías comió más de lo habitual, siempre bajo la conversación tranquila de Lucía, que le contaba historias sencillas sobre su pueblo. Sobre las montañas de Oaxaca, sobre los colores de los mercados y el sabor de las frutas recién cortadas. Después del desayuno, cuando Lucía le preguntó qué le gustaría hacer, no esperaba respuesta. Por eso, cuando Matías se levantó y caminó hacia el jardín, deteniéndose en la puerta como si la invitara a seguirlo, sintió que su corazón daba un vuelco de alegría. Lo siguió hasta el árbol favorito del niño, donde descubrió con sorpresa que había varios muñecos de hierba alineados sobre la piedra plana. Alguien, Matías, obviamente, los había hecho durante los días anteriores, imitando el que ella había creado. Eran torpes, desproporcionados, pero claramente reconocibles, pequeñas figuras humanoides hechas con briznas de césped trenzadas con dedos inexpertos. Lucía se sentó junto a la piedra, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarla. ¿Los hiciste tú?, preguntó suavemente. Son hermosos. Matías no respondió verbalmente, pero se sentó a su lado, más cerca de lo que había estado el día anterior, y comenzó a arrancar más hierba del suelo. Lucía entendió el mensaje sin necesidad de palabras. ¿Quieres que te enseñe a hacerlos mejor?, ofreció, tomando algunas briznas ella misma. El secreto está en doblar la hierba así, mira. Y así comenzaron su mañana, bajo el árbol, trenzando figuras de hierba en un silencio que ya no parecía tan vacío como antes. Los días se convirtieron en semanas, y una rutina suave comenzó a establecerse entre Lucía y Matías. Cada mañana, ella lo encontraba con el muñeco de hierba junto a su almohada, como un amuleto contra las pesadillas. Cada tarde, creaban nuevas figuras bajo el árbol del jardín, en un ritual silencioso que parecía sanar algo profundo en el interior del niño. No había grandes avances dramáticos, sino pequeños gestos que solo alguien tan observador como Lucía podría notar, la forma en que Matías se sentaba gradualmente más cerca de ella durante las comidas. Como sus ojos seguían sus movimientos por la habitación, la manera en que comenzaba a buscarla cuando despertaba. Lo que nadie esperaba era que la presencia de Lucía también estuviera afectando a Alejandro. El señor de la casa, siempre ausente entre reuniones y viajes de negocios, había comenzado a regresar más temprano. Al principio, sus apariciones eran breves y distantes, una mirada desde la ventana de su despacho mientras Lucía y Matías jugaban en el jardín, una pregunta casual durante la cena sobre las actividades del día. Pero con el tiempo, esas interacciones se volvieron más frecuentes. A veces,
Lucía lo encontraba observándolos desde la distancia con una expresión indescifrable, como si contemplara un cuadro particularmente complejo que no lograba interpretar del todo. Una tarde, mientras Lucía enseñaba a Matías a hacer un barquito de papel en el porche trasero, sintió una presencia tras ella. Alejandro estaba allí, con las mangas de la camisa arremangadas y la corbata aflojada, observándolos en silencio. ¿Puedo acompañarlos?, preguntó, con una formalidad que contrastaba con la informalidad de su aspecto. Lucía asintió, sorprendida pero complacida. Era la primera vez que Alejandro mostraba interés en participar activamente en una actividad con su hijo. «Estamos haciendo barquitos para el estanque», explicó, señalando la pequeña fuente decorativa del jardín. «¿Sabe hacerlos?». Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó el rostro de Alejandro. «Lo hacía de niño», respondió, sentándose junto a ellos en los escalones del porche. «Aunque ha pasado mucho tiempo». Con movimientos inicialmente inseguros pero que pronto recuperaron la precisión de la memoria muscular, Alejandro dobló una hoja de papel hasta crear un barquito perfecto. Matías observaba las manos de su padre con una intensidad nueva, siguiendo cada pliegue, cada doblez. Cuando terminó, Alejandro ofreció el barquito a su hijo. Fue un momento suspendido en el tiempo, el padre extendiendo un pequeño objeto de papel, el hijo mirándolo con ojos enormes e inexpresivos. Lucía contuvo la respiración, temiendo que el frágil momento se rompiera con el más ligero movimiento. Entonces, lentamente, Matías extendió su manita y tomó el barquito. No hubo sonrisa, no hubo palabras, pero aquel simple gesto encerraba un universo de significado. Era la primera vez que aceptaba algo directamente de su padre desde el accidente. Alejandro pareció momentáneamente paralizado, como si no supiera cómo reaccionar ante este pequeño milagro. Fue Lucía quien salvó la situación, manteniendo la calma como si nada extraordinario hubiera sucedido. «Vamos a probarlos en el agua», sugirió, levantándose con naturalidad. «Veamos cuál flota mejor». Los tres se dirigieron al estanque. Lucía y Matías de la mano, como se había vuelto habitual, y Alejandro siguiéndolos a un paso de distancia, como si temiera romper el equilibrio de aquella escena con su presencia. Al llegar a la orilla, cada uno colocó su barquito en el agua. El de Matías, algo asimétrico, comenzó a girar en círculos antes de enderezarse y flotar valientemente. El de Lucía navegó derecho hacia el centro. El de Alejandro, perfecto en su construcción, se deslizó con elegancia por la superficie. «Mi papá me enseñó a hacerlos cuando era pequeña», comentó Lucía, arrodillada junto al estanque. «Decía que cada barquito lleva nuestros deseos a donde queremos que vayan». Matías la miró con repentino interés, como si la idea de enviar deseos flotando le resultara fascinante. «Es verdad», confirmó Alejandro, sorprendiendo a Lucía con su participación en la fantasía. «Cuando era niño, enviaba mis deseos en barquitos de papel». «¿Y se cumplían?», preguntó Lucía, intrigada por este atisbo del niño que había sido aquel hombre serio. Algo melancólico cruzó la mirada de Alejandro. «Algunos sí», respondió simplemente. Permanecieron junto al estanque hasta que los barquitos, empapados, comenzaron a hundirse lentamente. Lucía notó que, por primera vez, Matías parecía genuinamente decepcionado cuando su creación sucumbió al agua. «Mañana podemos hacer más», le aseguró, apretando suavemente su mano. «Barquitos más grandes y fuertes». El niño asintió casi imperceptiblemente, un gesto tan sutil que cualquier otro lo habría pasado por alto. Pero tanto Lucía como Alejandro lo notaron, y sus miradas se encontraron por encima de la cabeza del pequeño, compartiendo un momento de asombro silencioso. Al regresar a la casa, Alejandro se detuvo en la puerta del jardín. «Gracias», dijo simplemente, sin especificar por qué, pero Lucía lo entendió. «Gracias por estar ahí. Gracias por no rendirte. Gracias por mostrarme un camino hacia mi hijo». «No hay nada que agradecer, señor Rivero», respondió ella con sinceridad. «Matías es un niño maravilloso». Algo cambió en la expresión de Alejandro, como si sus palabras hubieran tocado una fibra particularmente sensible. Alejandro, corrigió inesperadamente. «Cuando no estemos en situaciones formales, preferiría que me llamaras Alejandro».
La petición la tomó por sorpresa, borrando momentáneamente la distancia entre empleador y empleada que siempre había existido entre ellos. Como usted, como tú prefieras, respondió, sintiendo un inexplicable calor en las mejillas. Él asintió, aparentemente satisfecho, y se retiró a su despacho. Lucía se quedó allí un momento, sosteniendo aún la mano de Matías, preguntándose qué acababa de cambiar exactamente entre ellos. El día libre de Lucía llegó finalmente. Como prometido, Ernesto la llevó a visitar a su madre en la vecindad de Iztapalapa. El contraste entre la mansión de los Rivero y el modesto cuarto donde María Durán luchaba contra su enfermedad era tan grande que resultaba casi doloroso. «Te veo diferente, mijita», comentó María, observando a su hija con ojos que, aunque debilitados por la enfermedad, seguían siendo agudos. «Hay algo en tu cara, una luz que no estaba antes». Lucía sonrió mientras acomodaba las medicinas que había podido comprar con su primer sueldo. Era verdad que se sentía diferente. El trabajo con Matías, aunque desafiante, le daba un propósito que iba más allá de la simple supervivencia diaria. «Es un buen trabajo, mamá», respondió simplemente. «Y el niño es especial». «¿Y el padre?», preguntó María con esa intuición maternal que parecía leer entre líneas. «¿Cómo es él?». Lucía sintió aquel calor inexplicable en las mejillas nuevamente. «Complicado», respondió tras una pausa. «Está herido por dentro. Como el niño, pero de una manera diferente». María sintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Ten cuidado, hija», advirtió suavemente. «No con el niño, sino con tu corazón. A veces, cuando cuidamos a otros, nos olvidamos de protegernos a nosotros mismos». Lucía quiso asegurarle que no había nada que temer, que su relación con Alejandro Rivero era estrictamente profesional. Pero las palabras no llegaron a sus labios, porque en algún rincón de su mente sabía que algo había comenzado a cambiar. Algo sutil, indefinible, pero presente como una corriente subterránea. El día pasó demasiado rápido. Cuando Ernesto vino a recogerla, Lucía se despidió de su madre con la promesa de volver pronto y con más medicinas. «Me gusta verte así, mijita», dijo María al abrazarla. Con esperanza en los ojos. Durante el viaje de regreso, Lucía observaba las calles de la ciudad transformarse gradualmente, desde los barrios humildes hasta las zonas exclusivas, preguntándose si realmente pertenecía a alguno de esos mundos. Se sentía suspendida entre dos realidades, sin pertenecer completamente a ninguna. Al llegar a la mansión, ya había oscurecido. Lucía esperaba encontrar a Matías dormido, pero para su sorpresa, doña Teresa la recibió con expresión preocupada. «No ha querido acostarse», explicó. «Ha estado inquieto todo el día, como esperando algo o a alguien». «¿Dónde está?», preguntó Lucía, dejando su bolso en el recibidor. «En su habitación, con el señor Rivero. Ha intentado leerle cuentos, calmarlo, pero nada funciona». Lucía subió rápidamente las escaleras. Al llegar a la puerta entreabierta del cuarto de Matías, la escena que encontró le encogió el corazón. Alejandro sentado en el borde de la cama, visiblemente exhausto, sosteniendo un libro de cuentos que ya nadie escuchaba. Matías, en pijama pero completamente despierto, miraba fijamente hacia la puerta, como si hubiera estado esperando durante horas. Cuando el niño la vio, algo extraordinario sucedió. Sus ojos, siempre inexpresivos, se iluminaron por un instante. No fue una sonrisa, eso sería pedir demasiado, pero fue un reconocimiento, una chispa de emoción que Lucía jamás había visto en él. «Hola, pequeño», saludó, entrando en la habitación. «Lamento haber tardado tanto». Alejandro se levantó, pasándose una mano por el cabello en un gesto de evidente frustración y cansancio. «No ha querido dormir», explicó, aunque era innecesario. «Te ha estado esperando». Había algo vulnerable en su voz, una mezcla de impotencia y tal vez un atisbo de celos al reconocer que su hijo había conectado más con Lucía en unas semanas que con él en todo este tiempo. «¿Puedo intentarlo?», ofreció ella con delicadeza. Alejandro asintió y le cedió el lugar junto a la cama. Mientras se retiraba hacia la puerta, Lucía notó su expresión derrotada.
Quédate, dijo impulsivamente. Quizás podamos intentarlo juntos. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue evidente, pero tras un momento de duda, regresó y se sentó en una silla cercana. Lucía se acomodó junto a Matías y comenzó a tararear suavemente la canción que había funcionado antes. Pero esta vez, en lugar de hacer figuras con las manos, sacó de su bolsillo algo que había traído de casa, un pequeño y desgastado caleidoscopio que había pertenecido a su padre. Mira, susurró, entregándoselo a Matías. Es mágico. Si miras a través de él, verás estrellas de colores que cambian cada vez. El niño tomó el objeto con curiosidad. Cuando lo acercó a su ojo y giró el extremo, su cuerpo se tensó levemente, reaccionando a la explosión de colores y formas que veía en su interior. Mi papá decía que cada forma que ves es un sueño diferente, continuó Lucía, manteniendo su voz suave y melodiosa. Y que si encuentras el que más te gusta, se quedará contigo mientras duermes. Matías continuó mirando a través del caleidoscopio, girándolo lentamente, absorto en el espectáculo de luces y colores. Lucía siguió tarareando, y poco a poco, los párpados del niño comenzaron a pesarle. Cuando finalmente se durmió, el caleidoscopio seguía firmemente agarrado en su pequeña mano. Lucía no intentó quitárselo, sería su nuevo amuleto contra las pesadillas. Se levantó con cuidado y se volvió hacia Alejandro, que había observado toda la escena en silencio. Para su sorpresa, el hombre tenía los ojos húmedos, aunque ninguna lágrima había llegado a caer. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Alejandro asintió, incapaz por un momento de formar palabras. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro ronco. Te esperó todo el día, dijo. No había esperado a nadie así desde. No terminó la frase, pero no era necesario. Ambos sabían lo que quería decir, desde que su madre vivía. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión, convirtiendo el jardín en un paisaje borroso de verdes y grises. Era una de esas tormentas que parecen sacudir los cimientos del mundo, con relámpagos que iluminaban el cielo como heridas luminosas y truenos que retumbaban como tambores ancestrales. Lucía observó con preocupación el rostro de Matías. El niño estaba sentado en el alféizar de la ventana de la biblioteca, con el caleidoscopio firmemente agarrado en una mano y la otra apoyada contra el cristal frío. Sus ojos seguían las gotas de lluvia que se deslizaban por el vidrio, y con cada trueno, su pequeño cuerpo se tensaba visiblemente. Las tormentas dan miedo, ¿verdad?, comentó Lucía, sentándose junto a él. A mí también me asustaban cuando era pequeña. El niño no respondió, pero sus ojos se desviaron momentáneamente hacia ella antes de volver a la lluvia. Lucía había aprendido a leer esos pequeños gestos, a interpretar el lenguaje silencioso de Matías. Sabía que estaba escuchando. Mi mamá me enseñó un truco, continuó, ajustando la manta que había colocado sobre los hombros del niño. Contaba los segundos entre el relámpago y el trueno. Cuantos más segundos, más lejos está la tormenta. Un relámpago iluminó la habitación. Lucía comenzó a contar en voz alta, despacio, 1, 2, 3. El trueno llegó en el 4. Matías dio un pequeño respingo, pero sus ojos ahora estaban fijos en Lucía, siguiendo el conteo. ¿Ves? 4 segundos. Eso significa que la tormenta está a 4 kilómetros de aquí, explicó. Vamos a contar el siguiente. El nuevo relámpago no tardó en aparecer. Esta vez, Matías levantó un dedo y lo movió ligeramente, como si contara en silencio junto a ella. 5 segundos hasta el trueno. Se está alejando. Sonrió Lucía. 5 segundos. Ya está más lejos. Continuaron con este juego durante un rato, contando los segundos entre relámpagos y truenos, observando cómo la tormenta se alejaba gradualmente. Con cada conteo, Matías parecía relajarse un poco más, hasta que finalmente sus hombros dejaron de estar tensos y su respiración se volvió más tranquila. Ninguno de los dos notó a Alejandro parado en el umbral de la biblioteca, observándolos en silencio. Había llegado empapado de una reunión en la ciudad, preocupado por cómo estaría Matías durante la tormenta.
Desde el accidente, su hijo tenía terror a las tormentas, un miedo tan profundo que solía esconderse en los armarios, temblando incontrolablemente hasta que la última gota de lluvia cesaba. Pero aquí estaba, sentado tranquilamente junto a la ventana, contando entre relámpagos y truenos como si fuera un juego, con Lucía a su lado, creando un espacio seguro con nada más que su presencia y sus palabras sencillas. El corazón de Alejandro se encogió dolorosamente en su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que había visto a su hijo así, casi en paz, casi como un niño normal? ¿Y por qué tenía que ser con ella, una desconocida sin formación ni credenciales, y no con él, su propio padre? La respuesta llegó como un susurro en su mente, porque ella no tenía miedo. No temía al dolor de Matías, no intentaba ocultarlo o solucionarlo, simplemente lo acompañaba en él, le daba forma, lo transformaba en algo que pudiera manejar. Alejandro se retiró sin hacer ruido, con una mezcla de gratitud y una punzada de algo que no quería reconocer como celos. En su despacho, se sirvió un whisky y se dejó caer en el sillón de cuero, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra los ventanales. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Señor Rivero, era la voz de su asistente. El equipo legal necesita su firma para los documentos del caso Ferreira antes de mañana. Envíalos por mensajero, respondió automáticamente. Con esta tormenta, comenzó a objetar la asistente. Dije que los envíes, cortó Alejandro, con un tono que no admitía réplica. Colgó sin esperar respuesta y dio un largo trago a su bebida. Los documentos podían esperar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había algo más importante que las urgencias de la empresa, que los contratos y las negociaciones. La puerta de su despacho se abrió suavemente. Lucía asomó la cabeza, con una expresión de disculpa. Lo siento, no sabía que estabas aquí, dijo. Matías quiere chocolate caliente. Iba a preguntarle a Lola si. Entra, la invitó Alejandro, dejando el vaso sobre el escritorio. ¿Cómo está él? Lucía entró, cerrando la puerta tras ella. La familiaridad con que se movía por la casa ahora contrastaba con la timidez de sus primeros días. Mejor, respondió. La tormenta lo asustaba, pero encontramos una forma de hacerla menos aterradora. Te vi con él en la biblioteca, confesó Alejandro. Contando entre relámpagos y truenos. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Lucía. ¿Te molesta? Pensé que... No, la interrumpió él. No me molesta. Buscó la palabra adecuada, reconfortante ver que alguien puede ayudarlo cuando yo no puedo. Lucía se acercó un poco más, con esa mezcla de respeto y naturalidad que la caracterizaba. Tú también podrías hacerlo, dijo suavemente. No es ninguna técnica especial. Solo estar ahí, acompañarlo. Alejandro dejó escapar una risa amarga. Lo he intentado, Lucía. Durante mucho tiempo. Pero cada vez que me acerco, es como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Un muro que tú pareces capaz de atravesar sin esfuerzo. Había una vulnerabilidad en su voz que Lucía nunca había escuchado antes, una grieta en la armadura del poderoso Alejandro Rivero que permitía vislumbrar al hombre herido bajo la superficie. No es sin esfuerzo, respondió ella, sentándose en una silla frente a él. Es solo que, no tengo miedo de su silencio. No necesito que hable o sonría para saber que está ahí, escuchando, sintiendo. Yo sí tengo miedo, admitió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Tengo miedo de que nunca vuelva. De que esa parte de él que desapareció en el accidente esté perdida para siempre. Lucía lo miró con una comprensión que iba más allá de las palabras. No había lástima en sus ojos, solo una empatía genuina que hizo que Alejandro se sintiera visto de una manera en que no se había sentido en mucho tiempo. No está perdido, dijo ella con una certeza que resultaba contagiosa. Está encontrando su camino de regreso, a su manera y a su tiempo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo veo cada día, respondió Lucía. En cómo busca mi mano cuando bajamos las escaleras. En cómo observa los barquitos en el estanque. En cómo cuenta los segundos entre relámpagos y truenos. Son pequeños pasos, pero son pasos.
Alejandro asintió lentamente, queriendo creer en lo que ella decía. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una extraña intimidad, como si hubieran cruzado juntos algún tipo de umbral invisible. Claudia solía hacer chocolate caliente durante las tormentas, dijo finalmente, sorprendiendo a Lucía con la mención espontánea de su difunta esposa. Con canela y un toque de vainilla. A Matías le encantaba. Lucía sonrió suavemente, reconociendo el valor de este pequeño fragmento de memoria compartida. Podríamos hacerlo juntos, sugirió. Para Matías. Alejandro la miró largamente, como si estuviera considerando algo mucho más profundo que una simple taza de chocolate. Me gustaría eso, respondió finalmente. En la cocina, mientras Lola observaba con una mezcla de asombro y aprobación, Alejandro y Lucía prepararon chocolate caliente siguiendo la receta de Claudia. Él calentaba la leche con movimientos cuidadosos, casi reverentes, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Ella añadía el chocolate y la canela, siguiendo sus indicaciones con atención. ¿Así está bien?, preguntó Lucía, ofreciéndole la cuchara para que probara. Alejandro la tomó, sus dedos rozando brevemente los de ella. El contacto, aunque fugaz, envió una corriente inesperada por el brazo de Lucía. Perfecto, asintió él después de probar. Exactamente como ella lo hacía. Cuando llevaron las tazas a la biblioteca, encontraron a Matías aún sentado junto a la ventana, pero ahora con uno de los libros de cuentos en su regazo, mirando las ilustraciones. Te trajimos chocolate, Matías, anunció Lucía. Una receta especial. El niño levantó la mirada, y sus ojos se posaron primero en ella, luego en su padre, y finalmente en las tazas humeantes. Algo indescifrable cruzó su rostro, como el eco lejano de un recuerdo. Alejandro se sentó tentativamente en el alféizar, al otro lado de su hijo. Le ofreció una de las tazas, preparándose para el rechazo que esperaba recibir como tantas veces antes. Pero esta vez fue diferente. Matías dejó el libro a un lado y tomó la taza con ambas manos, sintiendo el calor a través de la cerámica. Levantó la vista hacia su padre, y sus ojos, normalmente inexpresivos, contenían algo nuevo, reconocimiento. Lucía observó la escena desde una distancia discreta, sintiendo que estaba presenciando algo profundamente privado y significativo. Padre e hijo compartiendo una taza de chocolate durante una tormenta, conectados por el recuerdo de una mujer que ambos habían amado y perdido. La tormenta se está alejando, comentó suavemente. Ya casi no se oyen los truenos. Alejandro asintió, sin apartar la mirada de su hijo. Pasará pronto, dijo, y las palabras parecían contener un significado adicional, como si hablaran no solo de la tormenta exterior, sino también de la que había arrasado sus vidas. Matías dio un pequeño sorbo a su chocolate y luego, en un gesto que dejó a ambos adultos sin aliento, extendió su mano libre y la colocó sobre la de su padre, que descansaba en el alféizar. El gesto fue breve, apenas unos segundos de contacto, pero en el rostro de Alejandro se dibujó una expresión de asombro tan puro, tan vulnerable, que Lucía tuvo que apartar la mirada, sintiendo que era testigo de algo demasiado íntimo, demasiado sagrado. Cuando volvió a mirar, Alejandro tenía los ojos húmedos, aunque ninguna lágrima había caído. Matías había vuelto a concentrarse en su chocolate, aparentemente ajeno al impacto de su gesto. Pero algo había cambiado en el aire entre ellos, algo fundamental e irreversible. La tormenta continuó alejándose, los relámpagos ahora distantes destellos en el horizonte, los truenos apenas audibles murmullos. Dentro de la biblioteca, en el cálido refugio que habían creado, 3 personas heridas de maneras diferentes compartían un momento de paz que ninguno había creído posible. La primavera había llegado a la mansión Rivero, transformando el jardín en un estallido de colores y fragancias. Bajo el árbol favorito de Matías, donde todo había comenzado con un simple muñeco de hierba, Lucía preparaba una sorpresa. Sus manos, aún ásperas por años de trabajo pero ahora cuidadas con la crema que doña Teresa le había regalado, extendían una manta sobre el césped. ¿Crees que le gustará?, preguntó a Alejandro, que la ayudaba a colocar la pequeña cesta de picnic. Le encantará, respondió él con una seguridad que meses atrás habría sido impensable.
La transformación que había ocurrido en la mansión durante estos meses era tan profunda como sutil. Matías aún no hablaba, pero su silencio ya no parecía una prisión, sino más bien un idioma propio que quienes lo amaban habían aprendido a interpretar. Comía con regularidad, dormía sin pesadillas la mayoría de las noches, y ocasionalmente, cuando creía que nadie lo observaba, se le podía ver jugando con sus juguetes olvidados. Alejandro también había cambiado. Las reuniones urgentes e interminables habían dado paso a tardes en el jardín, noches de lectura en la biblioteca y desayunos compartidos en familia. Su rostro, antes siempre tenso y vigilante, ahora se relajaba con frecuencia en sonrisas que ya no parecían dolorosas o forzadas. Y Lucía. Lucía había encontrado un hogar donde menos lo esperaba. Su madre, gracias a los mejores médicos que el dinero de Alejandro podía pagar, ahora vivía en un pequeño pero cómodo apartamento cerca de la mansión, recibiendo tratamiento que estaba mejorando notablemente su condición. Ninguno de ellos había planeado la forma en que sus vidas se entrelazarían, pero ahí estaban, creando algo nuevo y hermoso a partir del dolor compartido. Ya casi está todo listo, comentó Lucía, colocando los sándwiches que Lola había preparado especialmente para la ocasión. Solo falta el invitado de honor. Como si hubiera escuchado sus palabras, Matías apareció en la puerta trasera de la mansión, acompañado por doña Teresa. El niño llevaba en sus manos algo que hizo que el corazón de Lucía diera un vuelco, el primer muñeco de hierba que ella había hecho, ahora seco y frágil, conservado cuidadosamente durante todos estos meses. «Ve con ellos, pequeño», le animó doña Teresa con voz suave. «Te están esperando». Matías caminó hacia el árbol con pasos cautelosos pero decididos. Al llegar junto a Lucía y su padre, extendió el muñeco de hierba como una ofrenda silenciosa, un recordatorio del momento que había cambiado todo. «Lo has guardado todo este tiempo», sonrió Lucía, conmovida por el gesto. «Es muy especial, ¿verdad?». El niño asintió, un movimiento pequeño pero inconfundible. Estos gestos de comunicación, aunque limitados, eran ahora parte de su interacción diaria. «Tenemos una sorpresa para ti», dijo Alejandro, señalando la manta de picnic. «Tu primer cumpleaños con Lucía». No mencionó que también era el primer cumpleaños que celebraban propiamente desde la muerte de Claudia. No era necesario decirlo, estaba implícito en la mezcla de alegría y melancolía que brillaba en sus ojos. Los tres se sentaron en la manta, bajo la sombra moteada del árbol. La escena tenía una cualidad casi onírica, el poderoso empresario, el niño silencioso y la humilde niñera, compartiendo sándwiches y jugo de naranja como si fueran una familia cualquiera en un día cualquiera. «Tenemos regalos para ti», anunció Lucía, sacando un paquete envuelto en papel colorido. «Este es de parte de los dos». Matías tomó el regalo con curiosidad evidente. Sus dedos, más seguros que antes, desgarraron el papel para revelar un álbum de fotografías. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron, estaba lleno de imágenes de su madre. «Pensamos que te gustaría tener un lugar especial para recordarla», explicó Alejandro, su voz ligeramente ronca por la emoción. «Claudia siempre decía que los recuerdos felices deben guardarse donde podamos verlos, no solo en nuestro corazón». Era la primera vez que mencionaba a su esposa de manera tan abierta frente a Matías. Lucía contuvo la respiración, observando atentamente la reacción del niño. Para su alivio y emoción, no hubo lágrimas ni retroceso al aislamiento. Matías pasaba las páginas lentamente, deteniéndose en cada fotografía, reconociendo momentos que quizás había temido olvidar. Alejandro se acercó más a su hijo, señalando una de las imágenes. «Aquí estabas aprendiendo a caminar», dijo suavemente. «Tu madre estaba tan orgullosa. Decía que serías un explorador, siempre queriendo descubrir nuevos lugares». Lucía se levantó discretamente, sintiendo que padre e hijo necesitaban este momento a solas. Pero antes de que pudiera alejarse, sintió la pequeña mano de Matías aferrándose a la suya, tirando suavemente para que se quedara. El mensaje era claro, quería que ambos estuvieran allí, compartiendo estos recuerdos. Pasaron la tarde así, los tres juntos, recorriendo el álbum página por página, con Alejandro compartiendo historias sobre Claudia que durante tanto tiempo había mantenido encerradas en su dolor.
Para sorpresa de todos, incluido él mismo, las historias fluían sin el desgarro que había temido. Había nostalgia, sí, pero también una dulzura sanadora en poder hablar finalmente de la mujer que habían amado. Cuando llegaron a la última página del álbum, descubrieron que estaba vacía, excepto por una nota escrita con la letra elegante de Alejandro, para nuevos recuerdos. Porque la vida continúa, explicó, mirando significativamente a Lucía. Y creo que a Claudia le gustaría saber que estamos aprendiendo a ser felices de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que iba más allá de lo evidente. Lucía sintió un calor expandiéndose en su pecho, una mezcla de esperanza y un sentimiento más profundo que no se atrevía a nombrar. El momento fue interrumpido por doña Teresa, que se acercaba con un pequeño pastel de cumpleaños adornado con velas encendidas. «¡Feliz cumpleaños, Matías!», exclamó, colocando el pastel en el centro de la manta. Todos comenzaron a cantar, incluso Lola y Ernesto, que se habían unido para la celebración. Matías observaba las llamas danzantes con fascinación, rodeado por primera vez en mucho tiempo por voces alegres y rostros sonrientes. «Pide un deseo», le animó Lucía cuando terminaron de cantar. El niño cerró los ojos por un instante, como considerando seriamente qué desear. Luego, con un soplido decidido que sorprendió a todos, apagó las velas. Y entonces ocurrió. Fue tan sutil que casi pasó desapercibido, una leve curvatura en las comisuras de sus labios, un brillo en sus ojos que no había estado allí antes. No era una sonrisa completa, no todavía, pero era el comienzo de una. El primer atisbo de alegría genuina en el rostro de Matías desde la tragedia. Alejandro dejó escapar un sonido ahogado, a medio camino entre un sollozo y una risa. Lucía, incapaz de contener su emoción, llevó una mano a su boca. Los demás, percibiendo que estaban presenciando algo extraordinario, guardaron un silencio reverente. El momento quedó suspendido en el tiempo, precioso y frágil. Nadie se atrevió a romperlo con palabras, a señalarlo o celebrarlo abiertamente, temiendo que, como una mariposa asustada, pudiera desvanecerse si se le prestaba demasiada atención. Pero todos lo habían visto, el hijo del millonario había esbozado una sonrisa. La tarde continuó con una dulce normalidad que resultaba milagrosa en sí misma. Matías comió pastel, abrió más regalos, e incluso jugó brevemente con Ernesto, que había tallado para él un pequeño barco de madera. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, los invitados se retiraron discretamente, dejando a Lucía, Alejandro y Matías solos bajo el árbol. «Ha sido un día perfecto», comentó Lucía, observando cómo Matías jugaba con su nuevo barco a pocos metros de ellos. «Gracias a ti», respondió Alejandro, y la intensidad en su mirada hizo que el corazón de Lucía se acelerara. «Todo esto es gracias a ti». «No», negó ella con suavidad. «Siempre estuvo ahí, en ambos. Solo necesitaban recordar cómo encontrarse de nuevo». Alejandro tomó su mano, un gesto que se había vuelto frecuente entre ellos en las últimas semanas, cargado de un significado cada vez más profundo. «Lucía», comenzó, con una seriedad que hizo que ella contuviera el aliento. «No sé cómo habría sobrevivido a estos meses sin ti. No sé cómo Matías habría encontrado su camino de regreso. Has traído luz a esta casa cuando más la necesitábamos». «Ustedes también me han dado mucho», respondió ella con sinceridad. «Un propósito, un hogar, una familia». La palabra quedó flotando entre ellos, llena de posibilidades. «Quiero que te quedes», dijo Alejandro finalmente. «No como la niñera de Matías, sino como parte de nuestras vidas. De mi vida». Lucía sintió que el mundo se detenía por un instante. No era una declaración romántica convencional, pero para un hombre como Alejandro, marcado por el dolor y acostumbrado a proteger sus emociones, era una confesión extraordinaria. «¿Estás seguro?», preguntó, necesitando confirmar que no estaba malinterpretando sus palabras. «Nuestros mundos son tan diferentes». «Eran diferentes», corrigió él. «Ahora tenemos un mundo juntos. Si tú lo quieres también». Antes de que Lucía pudiera responder, un pequeño sonido los sorprendió a ambos.
Matías se había acercado silenciosamente y ahora estaba de pie frente a ellos, observándolos con una intensidad peculiar. Matías, sonrió Lucía. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría que me quedara? Lo que ocurrió a continuación dejó a ambos adultos paralizados de asombro. Sí, dijo Matías. Una palabra. Una simple palabra pronunciada con voz ronca por falta de uso, apenas audible como el susurro de las hojas. Pero para Alejandro y Lucía, fue como un trueno en un cielo despejado. Matías, Alejandro apenas logró pronunciar el nombre de su hijo, lágrimas formándose en sus ojos. Hablaste. El niño asintió solemnemente, como si acabara de realizar la tarea más importante de su vida. Luego, con la misma naturalidad con que había roto su silencio, tomó la mano de su padre y la de Lucía, uniéndolas entre las suyas. El mensaje era inconfundible en su sencillez, los quería juntos. Lucía, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, miró a Alejandro y encontró en sus ojos todo lo que necesitaba saber. Entonces nos quedaremos juntos, prometió, apretando suavemente la mano de Matías. Los tres. Alejandro, incapaz de contener su emoción, abrazó a su hijo y a Lucía, envolviéndolos en un círculo protector que prometía un futuro que ninguno se habría atrevido a soñar meses atrás. Y allí, bajo el árbol donde todo había comenzado con un simple muñeco de hierba, el hijo del millonario no solo había hablado por primera vez en años, sino que había esbozado una sonrisa. Un gesto inesperado que había cambiado para siempre el destino de tres corazones heridos que, juntos, habían encontrado el camino hacia la sanación. Porque a veces, las historias más extraordinarias comienzan con los gestos más simples. Y a veces, el amor más profundo florece en los lugares más inesperados, como la hierba que siempre encuentra forma de crecer, incluso entre las grietas del concreto más duro.